bendecido, para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Recibir esta palabra que hoy, Señor, Padre, sé que viene de tu corazón. Te doy la gloria y te doy la honra. Gracias, Jesús. Y hoy quiero invitarle a la iglesia, a los que están sentados en la parte de atrás, sobre todo de esta mano derecha, bueno, a mi derecha, vénganse adelante. Y si usted ve por acá, por este lado, por su mano y por mi mano izquierda, si hay alguien atrás que quiera venirse más adelante, siéntase bienvenido. Quiero invitar a los de protocolo que si nos podemos ubicar esto acá abajo. Me disculpan los que están allá arriba, aquí abajo hay puestos, pueden bajar también. Gracias a los servidores, a las danzoras, a los músicos, a los de servicio, a los de Messi que hacen, a los de sonido, a los jóvenes, al equipo de jóvenes, y así a cada equipo que pone un granito de arena para que hoy se pueda dar una atmósfera de Dios. Y hoy quizás usted dijo, a la canción me le faltó. Claro que le faltó y fue adrede, porque Dios te quiere dar este mensaje antes que adores con el entendimiento, para que cantes no solamente con el espíritu, sino que también cantes con el entendimiento, para que adoremos no solo en el espíritu, sino también lo hagamos con el entendimiento. Así que esta enseñanza viene a ser complemento de la canción, y yo quiero que usted prepare su corazón, porque ya Dios está obrando. Ya Dios está aquí obrando. Y Él es espíritu y verdad. Yo quería prepararles un tema diferente para hoy. Y lo estaba preparando el día de ayer. Y mientras estaba allí, sentado en la computadora, meditando, comencé a desarrollar algo y empezó a saltar algo en mi espíritu. Y comencé a escribir, y comencé a escribir. Y yo supuestamente sí iba a hacer la introducción, pero quedó tan larga que al final dije, no, vamos a dividir esto en dos partes. Y lo que le quería enseñar hoy se lo voy a enseñar la semana que viene. Pero esto sé que viene del corazón de Dios para ti. ¿Está preparada la iglesia? Porque Dios va a hablarte hoy. Va a usar mi boca, pero el que te va a hablar no va a ser Ecdiel, va a ser Dios. Y eso es algo que debemos comprender cada vez que venimos a la casa de Dios. Y para explicar y para entrar en profundidad, tengo que explicar esta palabra. Hay una palabra que se llama axioma. Axioma es muy usado. Si aquí alguien estudió matemática, ingeniería, sabe que es una palabra muy usada, muy utilizada. Si alguien ha hecho un trabajo de investigación, en ocasiones los axiomas son los que se usan para establecer una hipótesis, para comprobar ese axioma, esa declaración. ¿Y qué es un axioma? En sí mismo es una verdad tan evidente que no necesita pruebas. Diga conmigo, una verdad tan evidente que no necesita pruebas. Dígale al que está a su lado, es una verdad evidente. No necesitas comprobarlo. Tú sabes que es una realidad. Y este no es el mejor ejemplo que voy a dar, pero es el que quiero utilizar porque se conecta con la enseñanza que quiero dar. Si yo hoy te pregunto si existen los gérmenes, ¿qué me va a responder usted? ¿En dónde están? ¿En dónde? ¿Dónde están los gérmenes? Pero que alguien me lo muestre, yo quiero ver uno. ¿Dónde están? ¿En dónde? ¿Me lo puedes mostrar? No, es cierto. Nadie encarga por ahí su microscopio para...
Tomar una muestra. Pero créanme que si a usted viera los gérmenes, usted no tocara nada, ¿sí o no? Andaríamos así en una burbuja. Es más, nosotros mismos no nos aguantaríamos. ¿Sabía eso? Ya la gente se empezó a incomodar. Gérmenes por aquí, que alcohol. Pues fíjese que a Occidente nos ha tocado una sociedad muy escéptica, una sociedad que le cuesta creer, una sociedad que dice ver para... Se lo sabe, ¿verdad? Pasa a la siguiente, por favor. Ver para creer. Hay un escepticismo que nos cuesta creer en ciertas cosas, en cierta medida. No, hasta que yo no vea eso. Inclusive en la Biblia nos expresa el testimonio de Tomás, que dijo: no, yo no voy a creer en Jesús resucitado hasta que no introduzca mi mano. Y así hay mucha gente que necesita ver para entonces después creer. Pero resulta ser que eso es producto de una infección. Es producto, quiero tomar la misma idea de los gérmenes, por eso dije que me iba a funcionar ese ejemplo, aunque no era el mejor para explicar un axioma, pero es el mejor porque a Occidente nos ha infectado un virus, y no es el coronavirus y no es esto, no se trata de estos virus, bacterias, no, estoy hablando de que nos ha agarrado ese escepticismo que nos cuesta creer, pero mediante nosotros decimos: no, yo hasta que no vea, no creo, no, hasta que no vea lo que Dios ahí, hasta que no lo vea cara a cara, no voy a creer. Mientras tú y yo decimos eso, las comunicaciones, los artistas, muchas personas, los políticos están haciendo pactos de hechicería. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que mientras usted y yo decimos: yo no creo, yo no, hasta que no vea, ¿será que Dios cumplirá esta palabra? ¿Será que esto que Dios dijo se va a cumplir? Mientras usted está peleando si cree o no cree, pues hay gente del lado contrario de otras religiones que está completamente comprometido en creer y hace pactos de sangre. Si puedes pasar a la lámina siguiente. Y hay show artísticos que parecen más rituales. Que parecen más rituales que cualquier otra cosa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero las películas que se conectan más fácil, que son más rápidas en hacerse famosas, son películas que tienen que ver con brujería, con hechicería, con magia, con cosas negativas, ¿sí o no? Si usted escucha la música, son cosas que te lanzan, que envenenan tu corazón, infectándote de una enfermedad que es la enfermedad del pecado. Y ahora tú escuchas, es normal de pronto escuchar canciones como la que escribió Don Omar, El Señor de la Noche. Si alguien la llegó a escuchar en alguna oportunidad, sabe que está hablando de un ser sobrenatural, ¿sí o no? Y así como es, hay canciones que nos empujan hacia el lado de la oscuridad. Y qué curioso que nosotros, que nos decimos cristianos, que leemos la Biblia, no notamos un axioma que se maneja, que manejaron los antiguos, que manejaron los patriarcas, que manejó Abraham, Isaac, que manejaron los profetas, que manejó el profeta Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías. Todos ellos manejaban un axioma que no necesitaba que se lo explicaran. Ellos lo sabían, que era una completa verdad. Incluso no solo los judíos, los babilonios también tenían este axioma dentro de su corazón. Nadie tenía que decirle si esto era mentira o era verdad. Los romanos también manejaban este axioma, y es el axioma de lo espiritual. Hay un mundo espiritual. Fuera, lejos de estos sentidos, lejos de nuestros ojos, lejos de nuestro tacto, hay una atmósfera espiritual, pero que nos rodea. Pero nos rodea esa atmósfera. Dile a tu vecino: esa atmósfera te rodea.
Dígale, es un reino espiritual. Y créanme que esto es complicadísimo de explicar y solo lo podemos entender a través de la fe y a través de ciertas evidencias que se manifiestan en lo terrenal. Pero Segunda de Reyes, el Antiguo Testamento nos revela una historia. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 16. Yo le voy a invitar a que todos estos capítulos usted los anote y después los lea en su casa con calma, porque no me da chance de entrar en cada uno de ellos, pero son muy interesantes. En Segunda de Reyes capítulo 6, si usted lee desde el principio, se va a dar cuenta que hay un rey enemigo que quiere destruir a Israel. Dígale a alguien que esté a su alrededor, hay un enemigo que te quiere destruir. Pero en el escenario es que este rey contaba con todo el poder, contaba con ejércitos, contaba con caballos, contaba con las armas que necesitaba para acabar con Israel, contaba con la inteligencia, pero había algo que le impedía obtener la victoria. Y lo que le impedía obtener la victoria era un solo hombre que tenía una realidad muy clara. Una realidad que decía, más son los que están conmigo que los que están con este mundo. Hubiese querido tener a alguien ahí en esa declaración. Lo voy a volver a repetir para que usted se reivindique. Más son los que están conmigo que los que están en el mundo. Había alguien de bendecidos para bendecir en esa historia. Y esa persona buscaba el rostro de Dios y estaba cerca del corazón de Dios. Y estaba tan cerca que muy lejos de su casa se reunía aquel otro rey y planificaba, mira, con nuestro ejército vamos a caerle así y le vamos a entrar por aquí, le vamos a entrompar de esta manera. ¿Y sabes qué sucedía? Que cuando llegaba, ya Israel estaba preparado para defenderse de ese ataque. Y ellos decían, pero ¿cómo supieron? Entonces se volvían y volvían a planificar y decían, mira, vamos a destruirlos ahora, vamos a hacerle una emboscada, ellos van a pasar por aquí, cuando pasen por ahí les caemos desde arriba, derecha, izquierda, por ahí. ¿Y qué hacía Israel? No pasaba por ahí. ¿Y por qué no pasaron? ¿Qué sucedió? A tal punto que el rey enemigo llegó a pensar que lo habían traicionado. ¿Quién me traicionó? Uno de ustedes me traicionó. Alguien le tiene que estar chismeando todo lo que hablamos en privado. Me he asegurado de que nos reunamos en privado. Nadie más nos está escuchando. Y no es justo. ¿Cómo es posible que aquellos sepan cómo defenderse a todos nuestros ataques? No es normal. Diga conmigo, no es normal. Y salió alguien por ahí que conocía la fama del hombre de Dios. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, no tienes que andar con una Biblia debajo del brazo. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, no tienes que andar con una jerga. Oh, aleluya, sabacando allá. No tienes que andar con una falda ni con pelo largo. Porque se te nota que tienes al Espíritu Santo. Sabes lo que tienes que decir, sabes cuándo hablar, pero también sabes cuándo hacer silencio. Sabes cuándo cruzar y sabes por dónde irte. Y alguien le dijo, rey, lo que pasa es que Israel tiene un hombre, uno solo. Nosotros tendremos muchos ejércitos, pero ellos tienen a uno. Pero ellos tienen a uno que ora. Hoy quizás nosotros tenemos muchísima música, pero ellos tienen a uno. Y yo creo que aquí en Bendecidos, para bendecir, hay más de uno. Tienen a uno que tiene los ojos abiertos y lo ve todo. Aún se le revela lo que hablamos en secreto. Dios, del cual no nos podemos esconder, le revela lo que hablamos en lo secreto. Créame que Dios está aquí. Dios te está hablando hoy. Las estrategias que tú necesitas. Oh, Santo.
Las estrategias que tú necesitas están en Él. Están escondidas en Él. Y resulta ser que este ejército llegó y dijo: ahora sí, vamos a acabar con nuestro poderosísimo ejército. Vamos a acabar a ese solo hombre que nos estorba. Si lo acabamos a él, todo se viene abajo. Quizás Dios no ha destruido tu familia porque tú estás orando por ella. Y vino el ejército y se levantaron temprano al amanecer. Y dice que vio el ejército, el siervo de aquel hombre llamado Eliseo, profeta del Señor. Dice que comienza a ver a los ejércitos y se asusta y dice: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Corremos, nos escondemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos van a acabar. Ellos son más que nosotros, tienen armamento. Ellos nos van a destruir, son mucho más poderosos. Y dice que Eliseo hizo una oración y dijo: no tengas miedo. Primero le hizo una declaración: no temas, no tengas miedo. Le dijo Eliseo: hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. Hoy oro para que se abran los ojos de los hijos de Dios. Y hoy se tiene que meter este axioma en tu corazón: son más los que están conmigo que los que están en este mundo. Alguien tiene que declarar esa realidad: son más los que están conmigo. Son más. Por eso la enseñanza de hoy lleva por título una exclamación. Una exclamación para esta iglesia. Y esa exclamación es: iglesia, bendecidos para bendecir, abre los ojos. Al final de esta enseñanza vamos a orar para que los ojos de los hijos de Dios sean abiertos. Porque la semana pasada, si repasamos, pasa la lámina siguiente, si repasamos la semana pasada, nos hablaron de división, nos hablaron de apatía, nos hablaron de orgullo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Pero quizás hay gente que dice: pero pastor, yo por más que lucho contra esta debilidad siento que no puedo. ¿A alguien le ha pasado algo como eso? Porque a mí me ha pasado. Siento que no puedo. Pastor, ¿cómo hago? Porque me siento débil. Siento que no tengo la fuerza suficiente. Pues hoy el Señor está preparando tu corazón para abrir tus ojos. Y cuando hablo de ojos, no estoy hablando de lo físico, estoy hablando metafóricamente de algo que es espiritual. Se abren tus sentidos espirituales. Es un axioma, una realidad que no necesitaba comprobación para los antiguos. Ellos creían en demonios, creían en dioses, creían en seres espirituales, seres fuera de esta tierra, seres que no dependen de las normas físicas, de las reglas de esta tierra. Y esto no es nuevo. Dígale a su vecino: esto no es nuevo. Desde el libro de Job. El libro de Job se data aproximadamente del 2600 antes de Cristo, 2400 antes de Cristo. Para que tenga una idea lo viejo que es el libro de Job. Abraham vivió durante el 1800 antes de Cristo aproximadamente. O sea que el libro de Job data de la era de los patriarcas. Y cuando digo de la era de los patriarcas, para los que estudian la Biblia con la técnica del dispensacionalismo, sabe que durante esa época no había un gobierno reinante sobre toda una nación, sino quienes gobernaban eran los padres de las casas. ¿Dónde están los padres de las casas?
Dios te está hablando hoy. Y esta era una verdad. Esto era una realidad. Para Job no tenía que esperar ver angelitos con alitas para entonces empezar a creer. Para él era una parte de su naturaleza, era una realidad que lo espiritual existía. Si usted lee la Biblia cronológicamente, deberías leer Génesis hasta el capítulo 6 y después del diluvio deberíamos leer Job. Pero tremendo, porque aquí en este libro nos muestra una realidad. En Job del 1 al 6, en Job capítulo 1, léase todo ese capítulo, mi hermano, pero del 6 al 8 en específico nos revela que mientras algo sucedía en la tierra, habían cosas sucediendo en la eternidad. Diga conmigo, mientras algo está sucediendo aquí en la tierra, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Aunque no lo veas, hay seres a tu alrededor espirituales. No estoy hablando de la persona que está a tu lado, estoy hablando de seres espirituales. Aunque no lo veas. Y nos muestra el libro de Job que mientras Job tenía hijos, que mientras Job era un hombre justo, bueno, perfecto, un hombre santo, mientras era rico, en los cielos estaba pasando algo. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando en los cielos? Que había una reunión. Hubo un consenso. La Biblia le llama la corte celestial, el tribunal celestial. Hubo una corte, hubo una reunión. Dios llamó a todos los seres espirituales y los reunió a todos. Y dentro de ese grupo, ¿sabe quién también estaba? Y quien comienza la conversación con Satanás es Dios. Le dice y le hace una pregunta: ¿no has visto? ¿De dónde vienes, papito? Vengo a darle la vuelta al mundo, dice. ¿Y no viste al mío? Ese es mi muchacho, justo, recto, íntegro, puro. No hay hombre como él, apartado del mal. Yo quiero que en los cielos se hable así de mí. Antes de hacer un TikTok para ganar vista, yo quiero que en los cielos digan: este muchacho se gana mi corazón, este muchacho es justo, este muchacho es bueno, este muchacho, yo no quiero más like, no quiero más seguidores, yo quiero a Cristo. Hay un mundo espiritual, iglesia. Y es más antiguo de lo que tú piensas. Hazle una pregunta a tu vecino: ¿eres conocido en los cielos? Sí, te conocerán, tendrás millones de seguidores en Instagram, en TikTok, como tú quieras. ¿Pero te conocen los cielos? Déjame hacer esta pregunta otra vez. ¿Te conocen los cielos? Ya les hablé del Antiguo Testamento, pero ahora le voy a hablar del Nuevo Testamento. La palabra enseña en Hechos capítulo 19, usted lo va a leer completo en su casa, pero vamos a partir desde el versículo 13. La palabra habla en Hechos capítulo 19. Ay, santo, siento tu presencia. Gracias, Señor. Lo que tú quieras hacer, comienza a hacerlo ya. Comienza a hacerlo, Señor. Si quieres aún interrumpir la enseñanza, esta es tuya, Señor. Somos tuyos. Santo eres, santo eres. Pasó algo tremendo en Hechos capítulo 19. Que había un hombre llamado Pablo que hacía milagros extraordinarios. Cuando él llegaba pasaban cosas extraordinarias. Yo creo que él se congregaba en Bendecidos para bendecir, porque le pasaban cosas extraordinarias. Yo creo que él venía a sentarse aquí con los amigos. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ese amigo?
Pablo. Le pasaban cosas extraordinarias. ¿Dónde están los Pablos de este tiempo? Y a Pablo le pasaban cosas extraordinarias porque había sido ungido. Estaba ahí con los ojos abiertos. Santo. Pero había gente que lo observaba. Se llamaban los hijos de Esceva. Eran 7 hijos. Esceva era uno de los principales sacerdotes. No vamos a hablar de eso ahora mismo, usted lo va a investigar. Pero lo tremendo es que él tenía 7 hijos y los 7 hijos eran exorcistas. Entienda, exorcista no como la muchacha de que vomita, no, que camina así para atrás, no. Ese no es el exorcista, es la persona que extrae demonios o que saca demonios. Se le conoce, el nombre técnico es exorcista. Y lo tremendo es que estaban estos tipos y eran exorcistas. Qué cosa tan fea. Pero resulta ser que hacían sus exorcismos a través de conjuros y rituales. Diga conmigo, a través de la hechicería. Diga nuevamente, a través de la hechicería. Y lo tremendo es que un día se acercaron y probaron y dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Te conjuro. Y el demonio le dijo: ya va. Déjame tomar agua para explicarle esto a él. Yo conozco a Jesús, el que estás diciendo por tu boca. Yo conozco también a Pablo. Pero yo no sé quiénes son ustedes. Y dice la Biblia que ese demonio les brincó encima y los dejó desnudos. Léalo ahí en su Biblia. Porque el mundo espiritual es una realidad. Tú tienes que ser conocido en el espíritu. Tienes que ser conocido. Esto, lo que hacemos aquí dentro de la iglesia no es hechicería. Esto es poder de Dios. Porque hechicería es buscar el poder sin la autoridad. Diga conmigo, hechicería es buscar el poder sin la autoridad. Ay, santo. Pero cuando hay un hijo de Dios que está autorizado de parte de Dios, que tiene la autoridad, que está en consagración, ay, tiene el poder. Es como el hijo que le roba el carro al papá. Tiene el poder, pero no está autorizado. Si algo le pasa, ese hijo va a pagar la cara. Pero el hijo que vive bajo autoridad, el papá va a llegar un día en donde le va a decir: hijo, toma, el carro es tuyo. Manéjalo, llévame, tráeme, te lo doy. ¿Dónde están los hijos autorizados en esta hora? Por eso el doctor Myles Monroe hablaba del poder sin la autoridad. No es un pensamiento original de él, es de un francés escritor que hablaba de eso mismo, pero él lo enseñaba y lo esparció con mucha fuerza, que el mundo no está carente de poder, el mundo está carente de alguien que tenga autoridad. Diga conmigo, lo espiritual es real. Dígale a su vecino: son más los que están con nosotros. Vamos, pero dígaselo con fe, como si usted está creyendo esa afirmación. Dígale: son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y ahora diga conmigo: lo invisible nos influencia. Diga otra vez eso: lo invisible nos influencia. ¿Cómo nos influencia lo invisible? Hay muchas maneras, pero voy a explicar solamente 3 y le voy a poner cita bíblica a eso. Una de las posibilidades es a través de falsas revelaciones. ¿Cuánta gente no me ha llegado aquí en la iglesia con supuestas revelaciones que Dios le dijo, pero no te ha dicho Dios, te dijo un demonio que te quiere confundir? Y eso lo vemos en Job, capítulo 4, desde el versículo 12 al 18. En esta lámina nos vamos a detener algo de tiempo,
Porque si usted lee el libro de Job, él te viene contando todo lo que va sucediendo, lo que sucede en los cielos, lo que sucede en la tierra, lo que comienza a pasarle, que se le mueren los hijos, los 10 hijos mueren el mismo día, que el mismo día pierde muchas de las empresas, se le cierran todos los negocios, el mismo día queda pobre, el mismo día pierde a la familia, el mismo día le cae una lepra, una enfermedad en el cuerpo, pero horrible, espantosa, que la piel le apestaba, que se le podría, que le picaba todo el cuerpo, que no podía dormir en su casa de la pudredumbre de su condición. Estoy hablando de Job. Y Job tenía 3 amigos o más amigos, pero nos muestra por lo menos 3 que están allí conversando y uno último que hace una locución final. Y en medio de toda esa conversación, en medio de esa reunión de amigos, llegan los amigos a consolar a Job porque se le habían muerto sus 10 hijos, porque estaba enfermo terriblemente. Estaba en una condición triste y los amigos fueron a visitarle. Y uno de los amigos, llamado Elifaz, comienza a hablar. Los amigos pasaron con él 3 días sin decir nada, solamente en silencio con él, llorando con él, estando allí con él. Para los amigos que están aquí, a veces solo tienes que estar, no tienes que decir nada, solamente tienes que estar. Y estando allí, Elifaz comenzó a hablar. Diga conmigo, comenzó a hablar. Y dentro de la conversación, Elifaz revela algo en el versículo 12. Job capítulo 4, versículo 12. Y dice, a mí se me apareció, se me reveló una verdad. Diga conmigo, se me reveló una verdad. Pero escuche quién le reveló esta verdad. Se lo reveló un espectro, un espíritu. Algo que él no le vio la forma, pero le causaba miedo y terror. Le paralizó el corazón, le erizaba los pelos. No lo estoy diciendo yo, lo dice textualmente la Biblia. Sentí terror cuando ese ser, cuando ese espíritu se me apareció. Qué curioso, porque ese espíritu comenzó a hablar. Diga conmigo, los espíritus hablan. Y él comenzó a escuchar. Qué curiosa conversación tuvo el espectro, tuvo el demonio, tuvo ese ser con Elifaz. Porque lo primero que hace es hacerle una pregunta. ¿Sabes cuál fue la pregunta? ¿Habrá algún hombre mortal, puro, íntegro delante de Dios? Diga conmigo, íntegro. Y ahora diga conmigo, puro. ¿Por qué usó la palabra íntegro? ¿Por qué no usó la palabra bueno? ¿Por qué usó la palabra, en otras versiones dice inocente? Diga conmigo, inocente. ¿Lo está leyendo en esa versión que dice inocente? Qué curiosa expresión. ¿Por qué usó inocente? ¿Será que un doctor le dice a su paciente, a partir de hoy te declaro inocente? ¿Así? ¿O será que un mecánico le dice al carro, hoy eres inocente? ¿O será que un arquitecto le dice a su obra, esta es mi obra inocente? ¿Dónde se usa? ¿En qué marco se usa la palabra inocente? En el marco legal. Un juez es el que le dice a otro, te declaro inocente, libre de culpas. Y viene este ser espiritual que se le aparece a Elifaz y le dice, ¿habrá alguien que no tenga culpas delante de Dios? ¿Cómo ese ser espiritual sabía que en los cielos se había conversado de que Job era un hombre inocente? ¿Quién era ese ser espiritual? Ese ser espiritual sabía que ese hombre llamado Job era puro
y le preguntó a Elifaz: ¿habrá alguien puro delante de Dios? La respuesta es evidente, porque todo lo que se compara con Dios sale perdiendo. Así que Job salió perdiendo frente a esa pregunta. Recuerden que ellos no sabían lo que había pasado en los cielos, la conversación que se había dado en los cielos. Pero algo estaba influenciando a Elifaz. Algo estaba moviendo el espíritu de Elifaz. Y a partir de ese versículo 4, Job capítulo 4, a partir de ese momento comienza la conversación más larga que yo he visto en la Biblia. Elifaz dice, Job responde. El otro amigo dice, Job responde. El otro amigo habla, Job responde. El otro amigo dice, Job responde. El otro habla, Job responde. Y así por 33 capítulos seguidos, Job responde: yo no he pecado, yo no hice nada. Delante de los ojos de Dios yo he sido un hombre justo. Tú tuviste que haber pecado, tú tuviste que haber hecho algo malo. Yo creo que ese espíritu que se le apareció a Elifaz fue Satanás. No sé, no lo dice, no lo puedo afirmar, pero porque después dice algo. Después que le hace la pregunta, lo mismo que ocurre con la serpiente en el Edén. Génesis capítulo 3, con que Dios te dijo que no podías comer de este árbol. La misma, una pregunta retórica malintencionada, una influencia negativa. Se le aparece este ser y le dice: es que Dios no confía ni en sus ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo este ser va a decir que Dios no confía ni en sus ángeles? Eso me hace recordar lo que está escrito allá en Ezequiel capítulo 28 versículo 16: por las contrataciones se halló pecado en ti y no confío en ti. ¿Cuánta gente no está disfrazando? Pastor, tuve una revelación de parte de Dios. Oh, líder, tuve una revelación, tuve un sueño profético. Profético es el diablo que te vino a visitar. Y ese sueño me decía que mi esposa no está bien, que la dejara, me buscara otra. Aleluya. El diablo fue el que te habló. Ese no es Dios. Pastor, el Señor me dijo: sí, ya lo sé, me tengo que ir del país. Sí, lo sé, porque el Señor me habló. Aleluya. Aleluya. Falsas revelaciones. Falsas revelaciones. No puedes confiar, iglesia, en lo que sueñas. No puedes confiar en lo que ves. A través de los sueños, a través de visiones. No confíes en eso, porque te traiciona. Satanás se mete dentro de los sueños y manipula. Tu filtro principal para los sueños es la palabra de Dios. Son tus líderes, son tus mentores. No tomes decisiones por un sueño que tuviste. Y sabes, no siempre Satanás se presenta como se le apareció a Elifaz, vestido así, perverso, maligno, que le causó terror. A veces se te presenta con una buena idea. Se te presenta como una buena opción. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, en cualquiera de los dos capítulos va a conseguir esta misma historia. Se presenta Jesús, el verbo inmolado, nada más y nada menos frente a Satanás. Imagínese usted, después de 40 días de ayuno. ¿Y sabes qué? ¿Qué hace Satanás? Le presenta cosas que son buenas. Diga conmigo: cosas buenas. Dígale a su vecino: son cosas buenas las que te está ofreciendo Satanás. No, dígale a alguien a su lado: son cosas buenas las que te está ofreciendo Satanás. Pero no es el propósito de Dios.
pero no es el propósito de Dios. Le ofreció cosas buenas, pero que no estaban conforme al propósito. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Rechazó todo. ¿Qué haces tú aceptando lo que Dios ha rechazado? ¿Qué haces tú aceptando las ofertas que te está haciendo el mundo? ¿Qué haces aceptándolo? Tienes que rechazarlo ya. Tienes que rechazarlo. Pero también Satanás influencia a través de voces cercanas. En Marcos capítulo 16, verso 23 nos muestra un escenario en donde Jesús le está diciendo a los discípulos: discípulos, voy a morir. Me van a golpear, me van a escupir, me van a hacer esto, me van a maldecir. Y en esos momentos quiero que ustedes estén firmes, quiero que ustedes permanezcan en firmeza. Y allí en Marcos capítulo 16 llega el momento en donde habla Pedro, uno de los más íntimos de Jesús, y le dice: Señor. No le dijo algo feo, no le dijo algo horrible, solamente le dijo: Señor, que eso no te pase, pobrecito, pobrecito de ti. ¿Cuánta familia no tienes que te está diciendo: ay, desde que te metiste a cristiano tienes más problemas, pobrecito, deberías salirte, pobrecito tú, ¿qué haces ahí metido? Ay, pobrecito, ¿por qué no te rindes? ¿Por qué no tiras la toalla? ¿Por qué? Pobrecito tú, deberías dejarlo hasta allí. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate, apártate. Eres de tropiezo. Es Mateo, no Marcos. Mateo capítulo 16, corríjanlo ahí por favor. Mateo capítulo 16. Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Eres una piedrita en el zapato para mí. Apártate de mí. Hay gente que tú tienes que alejar de tu corazón. Gente que no puedes rodearte a ti porque son de tropiezo. Apártate de aquellas voces cercanas que te dicen: no vayamos a la iglesia, pecar está bien, nos vamos a beber algo aquí encerraditos, nadie se va a dar cuenta. Tranquilo, apártate de mí. Alguien tiene que responder: apártate de mí porque me eres tropiezo. Me eres tropiezo, solo piensas en las cosas de abajo, en lo terrenal. Te hago la pregunta: ¿será que lo espiritual nos influencia? Lo espiritual nos influencia. Y esto es tan tremendo, a mí me da tristeza. Porque yo veo a cristianos acá, estamos todos sentados, todos somos cristianos, ¿verdad? Creímos en Jesús, ¿creíste en Jesús? Allá atrás, ¿creyeron en Jesús? ¿Sí? ¿Creyeron en Jesús? Y estamos todos aquí sentados y a veces nosotros no creemos en lo espiritual. No creemos en esto. Y es triste porque otras religiones sí creen en esto. ¿Habrá alguien que venga de la santería, de la brujería, de la palería, de la hechicería, de ese mundo o haya estado cerca? ¿Llegaron a ver en algún momento cuando una persona era poseída por un demonio y dejaba de hablar esa persona y comenzaba a hablar el demonio? A ustedes se les va a hacer más fácil creer en esto que estoy hablando ahora. Pero todavía hay otros que dicen: ¿eso será verdad? Yo creo que es mentira. Mira lo que dijo el monseñor Stephen Rossetti, creador del libro El sacerdocio en tiempo de crisis. Él, el monseñor, él es católico, exorcista por el Vaticano, que hace poco, al comienzo de junio, perdió su titulación de exorcista porque declaró que los ovnis son demonios. Al decir que los ovnis son demonios, lo sacaron, le callaron la boca. Y él, como es un buen fiel, todavía sigue allí, abrazada al magisterio, al Vaticano, todavía sigue allí, abrazado al papado. Pero lo que dijo no es mentira. Y estas son palabras de él: a los demonios
les gusta, si lo pueden poner en blanco sería mejor. A los demonios les gusta esconderse. Diga conmigo, a los demonios les gusta esconderse. No quieren que sepamos lo que hacen, porque son más efectivos cuando no nos damos cuenta. ¿Cuándo son más efectivos los demonios? Y esto no lo dijo un cristiano, lo dijo un católico. Por cierto, es psicólogo. Pero lo tremendo de todo el asunto es que otras religiones creen. Y a ti y a mí nos cuesta creer que Dios tiene el poder de cambiar a esta nación. A nosotros nos cuesta creer. Pasa la siguiente lámina. Nos cuesta creer que Dios tiene el poder de cambiar tu situación. Nos cuesta creer que son más los que están conmigo. Y peor aún, hay unos que dicen, sí, yo creo en lo espiritual, pero eso es en lo espiritual. En lo físico eso no tiene poder. Otros he escuchado que dicen, a mí no me toca nada de eso, porque yo soy del Señor. Ay, papito. Ay, papito. Ay, papito. Mire, mi hermano, yo he estado en oración y se presentan. ¿Cuánto más a alguien que ni ora? ¿Cuánto más a alguien que ni siquiera está en oración? Que ni siquiera está buscando el rostro de Dios. Esta es una realidad que no puedes ignorar. Otras corrientes no pueden creer más que tú, más que yo, que este mundo espiritual es una verdad, es una realidad. Hay evidencias innegables. Quizás no le ha pasado a todo el mundo, pero yo lo he visto cuando una persona es poseída por un demonio y actúa rarísimo. Tiene más fuerza de lo tradicional, de lo normal. He visto chicas flaquitas levantar a hombres gigantescos. ¡Wow! Los levantan como si no pesaran. Eso lo he visto. Personas poseídas por demonios que entran en una tristeza y no saben ni por qué están tristes. Gente que se siente sola y no sabe por qué lo siente. Gente que ora, que busca a Dios, pero sigue atado al pecado. Y por más que le oren, que le echen agua, aceite 4 tiempos, 20, 50, ya no saben qué echarle. Y sigue igual. Amigo, tienes que abrir los ojos. Son demonios, son espíritus malignos. Hay evidencias claras. No es casualidad. No es casualidad. Ay, naguará, es que yo estoy salado. Eso me pasa a mí porque es que yo estoy salado. A mí y al pastor Lucas me pasan estas cosas. ¡Son demonios! Son demonios. ¿Cuándo te vas a arrodillar a buscar el rostro de Dios? Para identificarlos, para saber dónde están, para saber cómo se están moviendo. Son demonios. Aleluya. Aleluya. Pero dígale a su vecino, no temas. Dígale a su vecino, no temas. Son más los que están conmigo. Dígale a su vecino, son más los que están conmigo que los que están en el mundo. Y yo no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí sin mencionar al grande de los grandes. Sin mencionar al protagonista de esta mañana. Sin mencionarlo a él. Hoy yo le voy a invitar que mientras hablamos de él, usted se ponga de pie, párese de su silla un momento. Y yo quiero que usted hoy considere a aquel que venció, que mientras el mundo lo veía sufrir en el espíritu, algo estaba pasando, algo invisible a los ojos de los hombres que estaban en ese momento, pero que ahora está claro frente a nuestros ojos, que mientras Cristo estaba siendo lacerado, que mientras Cristo estaba siendo golpeado, que mientras Cristo estaba siendo escupido, que mientras Cristo estaba siendo rechazado, que de Él se estaban burlando, que mientras Él estaba recibiendo en sus espaldas cada laceración. En Colosenses 2, capítulo
capítulo 2, versículos 14 y 15 nos revela: Cristo anuló el acta. Había un acta legal que te tenía atado en el espíritu. Había un acta legal que te tenía atado en el espíritu. Oh, pero Cristo la anuló. Hoy el acta de los decretos en nuestra contra, y desarmó a las potestades espirituales. Las desarmó. Desarmó a la rebelión, desarmó a la soledad, desarmó a la escasez, desarmó a los demonios. Y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas. Las exhibió públicamente. Mientras todos veían a Cristo, Dios veía a los demonios siendo exhibidos públicamente. Todos se reían de Cristo y señalaban a Cristo, pero Dios estaba viendo que se burlaban de las potestades, de los demonios, de las armas forjadas, hoy que se habían levantado en tu contra. Cristo estaba burlándose de sus enemigos. Se cumplió el Salmo capítulo 2. Hoy se cumplió el Salmo capítulo 2. Los dominantes, los reyes, se ríen y se burlan. Hoy, pero yo me reiré de ellos, dice Jehová de los ejércitos. ¡Santo! Cristo nos dio la victoria. Chóquele las 5 a 2 a 3 a su alrededor y dígale: Cristo nos dio la victoria. Muévase de su lugar, muévase de su silla y dígale: hoy son más los que están conmigo. Son más los que están conmigo. Son más los que están conmigo. Alguien tiene que gritar: son más los que están conmigo. Son más los que están conmigo. Oh, santo. Pero hoy quiero advertirte de un peligro, iglesia de Dios. Quiero advertirte de este gran peligro, porque muchos decimos: bueno, ya Cristo hizo todo. Ya Cristo hizo todo. No dudamos en la potencia de Cristo y su obra salvadora, su obra redentora, hoy en su obra santificadora. No dudamos de su potencia, pero Él nos ha dejado a alguien y nos dijo: es necesario que yo me vaya para que sobre ustedes venga el Espíritu de Dios. Me gustaría que el protocolo recogiera acá, y hoy quiero hacer una invitación a todos aquellos que quieran que sus ojos se abran, que sienten fuego por esta enseñanza, porque hoy quiero hacerte esta advertencia. Desde ya este escenario está abierto. Si usted quiere pasar adelante, puede hacerlo. Quiero invitar a los pastores que se acerquen hoy y me ayuden a ministrar. Quiero advertirte de este peligro, iglesia. Hay un peligro. En Hechos santo. En Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Jesús da un ejemplo. Y le dice a los discípulos y le dice a quienes lo rodean: cuando un espíritu maligno, diga conmigo: espíritu maligno, sale de una persona. Quiero que tenga esa declaración en cuenta, porque el espíritu maligno no está hablando de algo físico, está hablando de cosas que pueden habitar en tu cuerpo, cosas que pueden habitar dentro de ti sin que lo sepas. Cuando un espíritu maligno sale de una persona,
va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces el espíritu maligno dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía. Diga conmigo: su antigua casa. ¿Cuál era la antigua casa de ese espíritu maligno? ¿Cuál era la antigua casa del espíritu maligno? La persona. Vuelve otra vez el demonio. ¿Cuánta gente no ha sido libre de una opresión, pero pasa el tiempo y vuelve otra vez? Vuelve otra vez. Y el pastor le ora y vuelve otra vez. Y ayuna y vuelve otra vez. Y vigila y vuelve otra vez. Intercede, brinca, hace declaraciones proféticas y vuelve otra vez. Echa sal en su casa y vuelve otra vez. Echa aceite y vuelve otra vez. Llora en la presencia de Dios, pero vuelve otra vez. Quizás el demonio encontró la casa, tu vida vacía. Porque dice que Jesús declaró: encontró la casa vacía. Y no solo estaba vacía, estaba barrida y estaba en orden. Eso quiere decir que quien la habitó antes era limpio. Ay, santo. Quien estuvo antes en esa casa era puro. Quien estuvo antes le gustaba adornar. Aquí voy a poner esto. Quien estaba antes era detallista. Quien estaba antes adornaba tu vida. Quien estaba antes te limpiaba todos los días. Quien estaba antes. Pero un día le dijiste: ya no te quiero, ya no necesito orar. Yo voy a la iglesia y allá me empodero, allá me hago fuerte. Con solo orar los domingos me es suficiente. Y dice que esos espíritus vuelven y la persona se hace peor que antes. Iglesia, este es el llamado para estos días. Efesios 5, versículo 18. Sed llenos del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. No porque Él nos haya abandonado, es por su obra de plenitud. No porque Él no nos haya unido al cuerpo, sino por su obra de plenitud. Él nos llena día tras día y vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Llénate del Espíritu Santo. Y hoy quiero hacer una oración por esta iglesia y a su vez una exclamación. Iglesia, abre los ojos. Abre los ojos de tu espíritu. ¿Cuándo te vas a cansar de estar atado a la fornicación? ¿Cuándo te vas a cansar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a abandonar la oración? Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Hoy no te embriagues con vino. No te embriagues con lo de este mundo. No te embriagues con las redes sociales. No te embriagues con las cosas que traen disolución. Sé lleno del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, les he compartido lo que tú me hablaste. A partir de ahora, Señor, te toca a ti. Espíritu Santo, aquí hay gente que tiene hambre y sed de ti. Ellos vinieron, Señor, quizás para que yo pusiera mi mano sobre cada uno de ellos. Pero yo, Señor, Padre, soy tu hijo. Y hoy, Espíritu de Dios, clamo y haré lo que tú me pidas, Señor. Y hoy te pido, Señor, algo sí te quiero pedir, y es que abras los ojos
espirituales de tus hijos. Señor, que nosotros no ignoremos las maquinaciones diabólicas, que nosotros no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no ignoremos a Satanás, que no ignoremos al diablo. Señor, tampoco le vamos a dar la prominancia, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos das la victoria, que ya nos entregas la victoria en nuestras manos. Pero ahora clamo, Señor, para que se despierten tus hijos, para que abran los ojos, para que abran los ojos. Hoy quiero invitar, si usted pasó adelante porque quieren que sus ojos se abran, hoy le voy a invitar a que levante allí donde están sus manos. Ahora Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, Señor, en posición de querer recibir estamos, en posición de querer recibir estamos, en posición de querer recibir estamos. Hoy quiero invitar, si Audiovisuales me puede ayudar apagando las luces, olvídese del escenario, olvídese un momento de todo lo que está pasando a su alrededor, y quiero que solo se enfoque en lo que es verdaderamente importante, en lo del Espíritu, que se enfoque en lo que es verdaderamente importante. Lo que hacemos los domingos aquí no es un show, no es un espectáculo, es poder de Dios, es poder de Dios para transformar, es poder de Dios para redarguir, es poder de Dios para renovar. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, Padre, hoy clamo a ti, Señor, hoy clamo a ti, Espíritu Santo. Quiero invitar a los pastores. ¿Dónde están los pastores? Que me ayuden a ministrar, porque aquí está Dios moviéndose. Vamos, clama, clama, clama y dile: Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Señor, que abran los ojos hoy. Que abran los ojos hoy. Que abran los ojos hoy. Oh, que se abran los ojos hoy. Oh, que se abran.